¿Sabes lo que se siente estar en la meca del automovilismo, rodeado de monoplazas de millones de euros, ingenieros con doctorados en física cuántica y jefes de equipo con menos corazón que un Excel, y aún así sentirte completamente solo? Franco Colapinto lo sabe. Y no porque alguien se lo haya contado, sino porque lo vivió. Lo sobrevivió. Todo comenzó con una sonrisa en la presentación oficial del equipo. Cámaras, flashes, declaraciones huecas del jefe de equipo diciendo cosas como Franco es una pieza clave para el futuro. El típico discurso reciclado que sueltan cuando no tienen ni idea de qué hacer con un piloto joven que está empujando la puerta del éxito demasiado rápido para su gusto. Pero apenas se apagaron las luces del evento y se cerraron las puertas del Hospitality, el ambiente se volvió denso. El equipo, ese mismo que había prometido un apoyo total, comenzó a mostrar su verdadera cara. Y no era bonita. A ver, esto no es nuevo en la Fórmula 1. Equipos que tienen su favorito, que apuestan todas sus fichas al niño mimado del jefe de estrategia o del patrocinador gordo de turno, los hay a montones. Pero lo de Colapinto rozó la telenovela turca. Desde el primer test, las comparaciones con Jack Doohan eran inevitables. Y no porque Jack fuera un desastre, aunque, admitámoslo, en algunas carreras parecía más perdido que wifi en el desierto, sino porque Franco lo hacía ver así sin siquiera intentarlo. Eso, en vez de generar admiración dentro del equipo, encendió alarmas. Porque cuando un piloto reserva empieza a sonar más fuerte que el titular, hay egos que tiemblan. Y en un deporte donde el ego es tan grande como el alerón trasero de un Red Bull, eso es dinamita pura. ¿Y qué hicieron? ¿Lo apoyaron? ¿Le dieron mejores herramientas? Claro que no. Lo primero que empezaron a recortar fue el flujo de información. Las sesiones de simulador se volvían cada vez más escasas, o misteriosamente se reprogramaban justo cuando Colapinto iba a tenerlas. Las reuniones técnicas se volvían reuniones privadas entre ingenieros y Doohan. Y cuando Franco preguntaba por qué su coche no tenía la misma actualización que el del otro lado del box, la respuesta era siempre una variación elegante de «no hay presupuesto». Sí, claro. No hay presupuesto para cambiar un alerón, pero sí para poner una máquina de capuchinos con cápsulas de oro en el Hospitality. Vamos. Pero la cosa no se quedó en simples negligencias. Los rumores comenzaron a correr por el paddock. En voz baja, claro. Porque en la Fórmula 1, como en la mafia, nadie dice nada en voz alta. Se hablaba de sabotajes sutiles. Pequeñas decisiones que parecían errores, pero que, casualmente, siempre perjudicaban a Colapinto. Una presión de neumáticos mal ajustada aquí, una estrategia que lo hacía entrar a boxes justo antes de un safety car allá. Todo minuciosamente orquestado para que pareciera casualidad. En Mónaco, el colmo, durante la clasificación, mientras Franco estaba marcando un tiempo decente, lo llamaron a boxes abruptamente sin explicación. Una vibración, dijeron. Pero cuando revisaron el coche, no había nada. Nada. Ni una tuerca suelta. Ni una mínima anomalía. Solo una decisión que le arruinó la vuelta y lo dejó fuera del top 10. ¿Coincidencia? Seguro. Y yo soy el primo de Fangio. Y lo peor de todo era el ambiente. Imagínate estar rodeado de gente que sonríe para las cámaras pero que apenas se apagan las luces, te mira como si fueras una amenaza. Técnicos que antes charlaban contigo durante horas ahora apenas te saludan. Ingenieros que antes te explicaban hasta el más mínimo detalle de la telemetría, ahora hablan en clave. Y todo eso, sabiendo que estás jugando tu carrera profesional en cada décima de segundo. Pero Franco no explotó. No hizo declaraciones grandilocuentes. No salió a decir que lo estaban hundiendo. Hizo algo mucho más inteligente. Sonrió. Tomó nota. Y esperó. Como un ajedrecista que deja que el rival piense que lleva la ventaja. Porque sabía que, tarde o temprano, su oportunidad llegaría. Que el rendimiento mediocre de Doohan no podía durar para siempre sin levantar sospechas. Que el talento real, por más que intenten esconderlo, termina brillando. Y así fue. Cuando la presión sobre el equipo alcanzó niveles ridículos, cuando las críticas de los medios ya eran imposibles de ignorar, cuando los sponsors empezaron a preguntar ¿y por qué no le dan una carrera a ese chico argentino?, el equipo no tuvo más remedio que ceder. Y ahí estaba Franco. Preparado. Físicamente, mentalmente, y con una carpeta mental llena de todo lo que había aprendido observando desde las sombras. Pero todavía falta. Porque lo que pasó cuando finalmente le dieron ese volante, eso sí que es para agarrar pochoclos y no soltar. Y si pensabas que todo lo que venía antes era intenso, agárrate, porque ahora empieza lo bueno. Franco Colapinto, con el mono azul de Alpine bien puesto, debutando como titular en la Fórmula 1 en uno de los escenarios más exigentes del calendario, el Gran Premio de Emilia-Romagna. Un circuito que no perdona errores,
donde los bordillos parecen cuchillas y cada milímetro fuera de línea puede significar terminar con el coche en modo croqueta contra el muro. Pero Colapinto no llegó a Imola con miedo. Llegó con hambre. Hambre de demostrarle al mundo que no estaba ahí de casualidad, que su asiento no era prestado, y que todo ese calvario vivido en la Fórmula 2 y en Williams había sido, en realidad, su escuela de gladiadores. En clasificación, mientras los titulares ya consagrados medían al milímetro sus neumáticos blandos, Colapinto apretó el acelerador con una mezcla de precisión quirúrgica y rebeldía juvenil. No marcó la pole, no hizo magia, pero metió al Alpine donde nadie lo esperaba, en la Q3. Y eso, en un coche que había sido diseñado más para sobrevivir que para competir, ya era una hazaña. En el paddock se levantaron cejas. Algunos lo atribuyeron a la suerte del debutante. Pero los que saben, los que entienden lo que implica extraerle 3 décimas a un coche mediocre, empezaron a prestarle atención. Y llegó la carrera. Luces rojas, rugido de motores y Colapinto arrancando con los reflejos de un felino. En la primera vuelta, mientras otros se tocaban, él esquivaba problemas como si supiera con anticipación dónde iban a explotar. Y a medida que los giros pasaban, mantuvo un ritmo constante, sin errores. No se metió en peleas innecesarias, no forzó adelantamientos suicidas, pero tampoco se dejó pasar por encima. Fue como ver a un veterano disfrazado de novato. Y mientras tanto, en los boxes de Alpine, algunos ingenieros ya se empezaban a preguntar en voz baja si no se habrían equivocado al no haberlo subido antes. Porque cada radio de Colapinto era una clase de madurez, sin gritos, sin lloriqueos, solo información clara, precisa y enfocada. Nada de el coche no va, ni esto es inconducible. Franco hablaba como hablan los grandes. Como hablan los que saben que están construyendo algo más grande que una simple carrera. Terminó en los puntos. Con un coche que apenas el fin de semana anterior había rondado el anonimato. Pero más allá del puesto final, lo que dejó su debut fue una sensación, la de que había llegado alguien que no solo tiene manos, sino cabeza. Y en la Fórmula 1 moderna, donde los coches son más complejos que una novela de Gabriel García Márquez, eso vale oro. Pero claro, esto recién empieza. Porque ahora vienen los circuitos de verdad. Los que ponen a prueba no solo al piloto, sino al equipo, a la logística, a la estrategia, a todo. Y es ahí donde Colapinto va a tener que seguir demostrando que su presencia no es flor de un día, sino el comienzo de algo grande. Y mientras tanto, los rumores ya empezaron a correr por los pasillos. Que si tal equipo grande ya puso el ojo en él. Que si tal patrocinador lo quiere como imagen. Que si su rendimiento está generando incomodidad en más de un piloto titular con contrato en la cuerda floja. Todo eso, mientras él sigue en silencio, trabajando, corriendo y sumando puntos. Porque el camino apenas arranca. Y aunque todavía no subió al podio, el paddock entero ya está mirando el calendario preguntándose, ¿cuándo le tocará? Y vos, que estás del otro lado, no te podés perder lo que viene. Porque lo que está construyendo Franco Colapinto no es solo una carrera. Es una historia. Una épica moderna con olor a mate, a garaje de barrio y a sueños cumplidos. Suscribite y activa la campana, que esto no se termina acá. Y en esa competencia, interna y externa, se define quién sobrevive y quién queda olvidado como una promesa rota más. Porque esto es la Fórmula 1, no un cuento de hadas. Y si hay algo que Colapinto entendió desde el día 1, es que acá no basta con manejar rápido, tenés que saber moverte en las sombras, hablar cuando es necesario y callar cuando conviene. Tenés que tener el olfato de un zorro, la piel de un rinoceronte y el temple de un cirujano. Por eso, aunque muchos lo vieron simplemente como el pibe que reemplazó a Logan Sargent, los que realmente conocen el deporte sabían que estaban ante alguien especial. Porque mientras otros jóvenes entran al circo de la F1 deslumbrados por las luces, Franco llegó con los ojos bien abiertos y los pies sobre la tierra. Sabía que un par de buenas actuaciones no significaban nada si no venían acompañadas de constancia. Sabía que las sonrisas de los jefes de equipo pueden durar lo mismo que una goma blanda bajo lluvia. Sabía que la Fórmula 1 no premia a los que esperan, sino a los que se preparan. Y eso hizo, se preparó. Con cada vuelta en Bakú, con cada kilómetro en Austin, Colapinto absorbía información como una esponja. Ajustaba el volante, la telemetría, la frenada. Hablaba con los ingenieros, pedía feedback, analizaba a sus rivales. No se conformaba con haber llegado, quería quedarse. Y no solo quedarse, quería dejar una marca. Y vaya si la dejó. En un coche que parecía más una obra de ingeniería defensiva que un contendiente real, Franco logró lo que parecía imposible, sacar puntos. Hizo funcionar un coche que ni sus propios diseñadores sabían cómo mejorar. ¿Cómo? Con cabeza, con paciencia y con cojones.
Porque hay que tenerlos bien puestos para frenar tarde en la curva 1 de Bakú con un McLaren respirándote en la nuca. Hay que tener nervios de acero para pelear posición con pilotos que ya tienen podios y contratos blindados. Y hay que tener carácter para salir de un coche mediocre con la frente en alto y decir, yo hice todo lo que se podía hacer. Eso es lo que lo distingue. Y lo que está claro es que los equipos grandes están mirando. Porque en la Fórmula 1 todos espían a todos. Hay analistas revisando telemetrías ajenas, ingenieros comparando datos de clasificación, jefes de equipo tomando notas en los briefings. Y lo que están viendo en Colapinto es a un piloto que, con las herramientas justas, puede ser una amenaza real. Pero también están viendo otra cosa, su capacidad para navegar en un entorno lleno de tiburones sin convertirse en uno. Porque sí, la política está en todos lados, pero Franco no cayó en el juego sucio. No filtró cosas a la prensa, no armó escándalos, no buscó excusas. Habló donde importa, en la pista. Y eso, aunque parezca mentira, todavía vale en este deporte. Ahora bien, el futuro de Colapinto en la F1 dependerá de cómo juegue sus cartas. Porque hay talento, sí. Hay actitud, también. Pero la Fórmula 1 es una partida de ajedrez donde cada movimiento cuenta. Firmar con un equipo equivocado, ceder ante presiones innecesarias o elegir malas batallas puede costarte una carrera entera. ¿Y cuál es el próximo movimiento de Franco? ¿Mantenerse en Alpine, construyendo un proyecto a largo plazo como hizo Ocon? ¿O posicionarse como la gran alternativa sudamericana para una escudería de punta que quiera renovar su imagen y sumar puntos frescos? Todo eso está por verse. Lo que no está en duda es que Franco Colapinto ya no es solo una promesa. Es una realidad. Un piloto que salió del barro, esquivó balas internas, sobrevivió a equipos desorganizados, y aún así, llegó a la Fórmula 1 con la cabeza alta y las manos firmes. Y ahora que está acá, no hay vuelta atrás. Porque, como dijo alguna vez un tal Ayrton Senna, si tenés que probar que sos el mejor, entonces ya perdiste. Y Franco ya no tiene que probarle nada a nadie. Pero, ¿será suficiente para mantenerse cuando las luces del show se apaguen y empiecen los verdaderos desafíos de mitad de temporada? Y ahí está el verdadero desafío. Porque cuando estás en la cima, todo el mundo te quiere. Las cámaras te siguen, los fans te aplauden, los sponsors te abrazan como si fueras el Mesías con casco. Pero cuando estás en la zona gris, ese purgatorio técnico y mediático llamado media tabla, las cosas se ven muy distintas. No hay margen para el error, pero tampoco hay reconocimiento cuando haces las cosas bien. Si ganas una posición, sos correcto. Si te equivocas en una curva, sos el piloto que todavía no está listo. Y eso es justo donde está parado Franco Colapinto. Con Alpine sumido en un mar de dudas técnicas, cambios de liderazgo y rumores de venta que suenan más fuerte que un motor Honda roto, Colapinto no solo tiene que correr, tiene que convencer. Convencer a su equipo de que vale la pena construir el futuro en torno a él. Convencer a los ingenieros de que sus comentarios post-carrera no son palabrerío de rookie, sino insumos clave para el desarrollo del monoplaza. Y, sobre todo, convencer a la Fórmula 1 de que un pibe de Pilar, Argentina, puede ser más que una historia linda para Netflix. Y ahí está lo más jodido, no hay red. Porque Alpine no es Red Bull. No tiene a un Adrian Newey diseñando soluciones milagrosas. No es Ferrari, donde un error se tapa con marketing rojo y pasión italiana. Acá, cada punto vale como un título mundial. Y Franco lo sabe. Por eso, cada viernes de práctica se convierte en una oportunidad. Para leer los datos, probar cosas raras, adaptar el coche a su estilo. Y cada sábado es una batalla psicológica, en clasificación, donde un par de décimas pueden ser la diferencia entre largar 9º o 16 grados, y en F1, ya sabemos lo que eso significa, o te peleas con los Alpine y McLaren, o terminas en un trenecito DRS detrás de un Haas sin frenos. Y llega el domingo, donde todo se define, y donde Colapinto, a pesar del coche, a pesar del desgaste, a pesar de los mapas de motor más conservadores que una abuela en misa, sigue haciendo lo suyo. Suma posiciones. Resiste. No rompe. Y cuando puede, ataca. Y es en esos momentos donde la parrilla lo empieza a respetar. Porque un piloto que te adelanta sin necesidad de tirar el coche como si fuera Mario Kart, que te aguanta 5 vueltas con neumáticos muertos sin irse largo, que no pierde la calma cuando un ingeniero le canta una estrategia kamikaze, ese piloto no es un improvisado. Es uno de verdad. El tiempo dirá si Alpine logra reorganizarse. Si el nuevo departamento técnico deja de improvisar con PowerPoints llenos de promesas y empieza a entregar un coche competitivo. Si los jefes de equipo dejan de cambiar cada 2 meses como si fueran técnicos de fútbol argentino. Pero mientras tanto, Franco Colapinto está haciendo lo que hacen los grandes,
transformar un equipo mediocre en una oportunidad. Porque cuando miras atrás y ves a pilotos como Alonso, Schumacher o incluso Verstappen en sus inicios, todos pasaron por equipos que no estaban listos para ganar. Pero ellos sí lo estaban. Y eso es lo que cuenta. Así que sí, Colapinto está lejos del podio. Pero está mucho más cerca de lo que estaba hace un año. Y con cada carrera que pasa, va transformando esa narrativa de el reemplazo de emergencia en la de el futuro líder del equipo. Y si Alpine no lo ve, otro equipo sí lo hará. Porque esto es Fórmula 1. Acá no ganan los que lloran por el coche que tienen. Ganan los que hacen magia con lo que les dan. Y Franco Colapinto, señoras y señores, está haciendo ilusionismo puro en un Alpine que todavía no sabe si quiere ser escudería o experimento. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán ignorarlo? Y ahí lo tenés. Un chico que empezó los kartings de Buenos Aires y que hoy, casco en mano, se planta en la parrilla de salida frente a los gigantes del automovilismo mundial. Sin excusas. Sin privilegios. Sin padrinos de apellido triple o fortunas heredadas. Solo con lo que verdaderamente importa, talento, temple y una resiliencia que ni el viento de Silverstone puede tumbar. Porque si algo ha quedado claro a lo largo de este recorrido, es que Franco Colapinto no está acá por accidente. Su presencia en la Fórmula 1 no es un favor ni una apuesta mediática. Es el resultado puro y duro de años de lucha contra coches defectuosos, equipos tambaleantes y expectativas que a veces parecían injustas. Pero Colapinto nunca se quebró. Nunca se desvió. Nunca dejó de creer. Y ahora, en pleno 2025, con un asiento titular en Alpine y la lupa del mundo apuntándole, tiene la oportunidad de transformar todo ese sacrificio en gloria. Quizás no este año, tal vez no en la próxima carrera, pero si mantiene esta trayectoria, si continúa absorbiendo experiencia y dejando atrás a quienes alguna vez lo subestimaron, el podio está a la vuelta de la curva. Lo que distingue a Colapinto no es solo su velocidad, sino su visión. Su manera de entender que en la Fórmula 1, como en la vida, no gana el que acelera más fuerte, sino el que sabe cuándo frenar, cuándo esperar y cuándo dar el zarpazo exacto. Es ese tipo de madurez silenciosa que no necesita gritar para imponerse. La que incomoda a los cómodos y sorprende a los que lo daban por descartado. En cada vuelta, en cada stint, en cada radio con su ingeniero, Colapinto está escribiendo un capítulo nuevo. Uno que no solo ilusiona a los fanáticos del automovilismo argentino, sino a toda una legión de aficionados que hace rato pedía un nuevo héroe. Uno de carne y hueso, sin poses ni eslogans vacíos. Uno que compite con el corazón en la mano y los pies firmes en el pedal. Y si el universo tiene algo de justicia, si los equipos grandes dejan de mirar solo a los apellidos consagrados y empiezan a buscar talento real, Franco va a estar ahí. Listo. Porque ha pasado por el fuego, y en lugar de derretirse, se templó como el acero. Así que la pregunta ya no es si Colapinto está listo para la Fórmula 1. La pregunta es si la Fórmula 1 está lista para Colapinto. Suscríbete y activa la campana para no perderte ni un segundo más de esta historia. Porque lo que se viene no es solo la carrera de un piloto. Es el nacimiento de una leyenda. Y vos, querido espectador, estás en primera fila.